al doctor Jaime Alonso Setién Castillo, secretario general de la Personería. Doctor, bienvenido. Dios lo bendiga por hacer parte de esta gran jornada y lo dejo entonces no solamente con los que estamos presentes, sino con toda la gente que está conectada por nuestras redes sociales. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Paola, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. A todos y a todas, ¿no? A todos y a todas. En representación del señor personero de Bogotá, doctor Andrés Castro Franco, nos complace, como lo mencionamos esta mañana, nos complace mucho hacer parte de este evento, este espacio académico y que aporta también al país. No les di un saludo inicial, pero es bueno mencionar el aporte que hicieron Yorumo y Big Dick House. Yo también tomé las notas de lo que ellos decían y no solamente para aquellos que son católicos o católicas, el tema de las bendiciones, que eso es muy bueno y maravilloso, sino también que todos debemos aportar, no criticar, sino aportar. Hay que aportar, aportar desde distintos espacios. En este momento me toca, en primer lugar, nuevamente brindar, antes de iniciar esta conferencia, un cordial saludo a los señores organizadores y organizadoras de este evento. Doctor Bernal Quintero, estaba muy gustoso de su conferencia. Tuve que salir por un tema académico institucional. Me estaban llamando, conteste. Yo dije, me mandaron a recoger. Si no, estaba muy, de veras que extasiado, complacido de conocer sobre economía azul. Había leído sobre economía azul, pero doctor Carlos Bernal Quintero, de veras que para esto son estos espacios, para conocer y aprovecharlos y sobre todo, ojalá también extender ese mensaje que usted nos está brindando, que nos hace falta, sobre todo desde la institucionalidad. A mí me corresponde, son las 11:15, tengo 40 minutos, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Sí? Para no cansarlos. Me toca un tema muy institucional, en representación del señor personero, un poquito de historia me toca, vamos a tratar de hacer un poco dinámico, pero también enfocado hacia uno de los pilares que tiene esta primera convención bienal, y es la paz. Una paz duradera y estable, como así se mencionó en el acuerdo de paz de nuestro país, suscrito el 16 de noviembre del año 2017, pero vamos a enfocarlo desde el papel de las personerías, no solamente desde la personería de Bogotá, sino también desde las personerías. Este tema de la paz estable y duradera, vamos a enfocarlo ajeno a cualquier matiz política, no simplemente desde una matiz social y jurídica, quiero dejarlo muy claro, y obviamente sin dejar de lado la historia, y espero que en representación de la personería de Bogotá sea un buen aporte, un positivo aporte a este maravilloso espacio que ustedes han generado, nos ayuda. Trataré 4 puntos muy concretos en este tiempo que me han dispuesto, 4 ejes temáticos. Uno, una breve reseña histórica que a todos nos sirve. Aquí veo muchos funcionarios de la personería de Bogotá, que en algo de pronto sería un repaso histórico, y veo estudiantes de Derecho, veo otros líderes y lideresas. Otro eje temático vamos a hacer sobre las funciones de la personería en la construcción de una paz estable y duradera. Un punto que en lo personal he denominado comprender implica razonar, que no son palabras mías. Hay un premio Nobel de Economía de la India, Amartya Sen, 2009, que habla que no hay paz ni justicia sin conocer y razonar. Y finalmente, una necesidad que quiero dejar no solamente como crítica, sino también como proponer constructivamente. Espero en este espacio aportar en esto. Iniciemos con lo histórico, inicialmente con lo histórico un poquito. La figura de las personerías no es tan nueva. Las personerías, algunos hoy día, estamos en 2025, tampoco, algunos ni la conocen, saben lo que es la personería. La personería es una entidad
cuyas raíces en nuestro país, en Colombia, datan de 1776, por allá en la época colonial. Es una entidad, es una institución que desde un inicio se encargó de la protección de intereses sociales, de intereses comunes, desde allá, desde la época de 1776, y no nos denominaban personeros, sino síndicos. Ese término síndicos hoy día se utiliza en México y en España. Recientemente nos visitó en la personería de Bogotá el síndico de Barcelona. Es una especie de símil de personero o aliado, aparece en nuestra página de la personería. La Constitución de 1991 la incluyó a las personerías en lo que se conoce como el Ministerio Público, ente liderado por la Procuraduría General de la Nación y de la cual hace parte también otra entidad que es la Defensoría del Pueblo. Rápidamente, si ustedes quieren, actuemos. Antes que pasar, de ahí quiero dejarles algo muy presente, sobre todo en nuestro título que nos asignaron, encaminada a proteger los derechos humanos del Ministerio Público, vigilar la conducta de los servidores públicos y actuar como órgano de control de los municipios, y en este caso del Distrito de Bogotá. Pasemos rápidamente. Me toca esta parte histórica, qué pena, doctor, pero una parte muy formal e institucional, pero bueno, no es tan, pero bueno, espero brindarles algo de apoyo. El tema del Ministerio Público, de la cual hace parte la Personería de Bogotá, señores, tiene a su vez raíces francesas. Ese tema de Ministerio Público viene por allá, acuñado después de esa revolución de 1789, que fue la revolución francesa, que nos aportó ideales como la libertad y la igualdad, pero que en nuestro país también tuvo acogida. Nosotros acá transcribimos los derechos del hombre y del ciudadano a través de Antonio Nariño, tuvimos también unos personajes históricos muy interesantes, pero en nuestras codificaciones, ¿verdad?, apareció por primera vez en 1810, ¿verdad?, una reseña, y se mantuvo esa figura del Ministerio Público hasta nuestros días, haciendo referencia a un órgano o ente gubernamental. Aquí en rojo se lo señalo, se lo identifico. Significa que el Ministerio Público actúa para proteger el orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales. Eso es algo que se ha mantenido y se mantiene. Avancemos rápidamente. En esta reseña histórica que nos muestra cómo llegamos a hacer lo que son hoy las personerías, vemos que en nuestro país, viendo de que hoy hacemos parte del Ministerio Público, donde se encuentra la Procuraduría General de la Nación, vemos una gran raíz o gran referente en el reglamento provisional para el establecimiento del Poder Judicial expedido por el Congreso Nacional en el año 1819. 1819, año que es muy conocido para nosotros porque a partir de ese año Colombia tuvo por lo menos no se llamaba Colombia, nos llamamos Nueva Granada, se produjo unos acontecimientos, los referenciamos como batallas, la del 25 de junio y la del 7 de agosto, la primera Pantano de Vargas, la segunda la batalla de Boyacá, pero en 1819 adquirimos cierta independencia de lo que es España, la Nueva Granada como tal. Pero referentes históricos de lo que son hoy las personerías, que venimos de la Procuraduría, que venimos de lo que es el Ministerio Público, esa fecha 1819, ese reglamento provisional, y en 1821 se produjo una constitución en Cúcuta, uno de nuestros referentes constitucionales, donde la Procuraduría General de la Nación se mantuvo. No pierdan de vista esto, proteger los intereses generales, el bienestar común. Me gustó esa palabra que el doctor Carlos Bernal Quintero nos lo mencionó tanto, el bienestar común, por lo menos como un ente del Estado que va a intermediar en eso. Ahora bien, es a partir de la ley del 11 de mayo de 1830 cuando se institucionaliza, se formaliza la presencia de la Procuraduría General en nuestro país. Inicialmente apoyando los temas judiciales, se enfocó hacia temas judiciales y también como un organismo de control. Hoy día, ese Ministerio Público, como les decía, va a estar conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Bajemos, avancemos. Rápidamente y haciendo un gran resumen en este acontecimiento histórico, no puedo dejar pasar que, bueno, obviamente hay otras constituciones, hubo la Constitución de 1886, que duró muchos años, que a la vez tuvo muchas reformas,
1910, 1936, 1945, 1968, 1977, no, pero lleguemos a la de 1991 a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde nos muestra que el Ministerio Público, conformado, repito, por la Procuraduría, Defensoría y las Personerías, se constituye como un órgano autónomo, ya ajeno a la rama judicial del Poder Público, y se instituyen los procuradores y agentes del Ministerio Público para ejercer la función sobre la conducta de los servidores públicos, pero no perdamos lo que está en rojo, estar atento al imperio del derecho, a la eficacia del orden jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad. Es algo, ese tema del bienestar común y del interés general se mantiene en la función del Ministerio Público y en este caso enfocado hacia las personerías. Entonces, retomando y esquematizando, los personeros municipales y los personeros distritales, en el caso de los distritos, se incluyen, se vinculan en esta parte del Ministerio Público, reitero, conformado por la Procuraduría General de la Nación, la Personería del Pueblo y los personeros. Ahí están los personeros municipales y los personeros distritales. Avancemos. Avancemos, es una imagen de nuestra Personería de Bogotá. Entonces, ya terminando un poquito y en este esfuerzo de sintetizar la reseña histórica, han reglamentado el tema del Ministerio Público, pero especialmente a las personerías en nuestro país, dos leyes que son nuestros referentes, la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012, son las leyes que regulan a las personerías. Obviamente la Personería de Bogotá tiene un régimen especial, producto del artículo 322 de la Carta Política, que hace referencia, Bogotá tuvo un decreto especial, que fue el Decreto Ley 1421 de 1993, desarrollo y sobre todo al tener presente que Bogotá es un distrito especial, el distrito capital, y nuestra Constitución Política desde el artículo 322 desarrolló, ¿verdad?, que especialmente para la Personería de Bogotá, en el decreto 1421 de 1993, que es el Estatuto de Bogotá, tiene una capita especial por ser la Personería del Distrito Capital. Pero entonces veamos nuestras funciones enfocadas hacia una paz estable y duradera. La función se le encarga la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Repito, protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Se convierte el personero, los personeros, las personeras en defensores de los intereses de la comunidad y en vigilantes de la gestión fiscal y de la conducta de los servidores públicos. Estas dos últimas líneas, vuelvo un poco, se mantienen y se reiterarán, repito, defensor de los intereses de la comunidad y en vigilante de la gestión fiscal y en la conducta de los servidores públicos. Cuando nos habla de defensor de los intereses de la comunidad, ahí está medio ambiente, ahí está la biodiversidad, ahí está el agua, ahí está la paz. Cuando nos dice vigilante de la gestión fiscal, nos habla de los recursos públicos. También la personería tiene que estar atenta al erario, a los recursos, al manejo y sobre todo vigilante como órgano de control de la conducta de los servidores públicos. Avancemos. Hay una norma constitucional, les decía que esta charla mía es muy formal, pero bueno, espero que miremosla como algo ilustrativo, algo de base, de orientación. En el artículo 118 de la Constitución aparecemos expresamente los personeros municipales, y obviamente incluir la Personería de Bogotá, como integrante de ese Ministerio Público, encargado de la guarda, promoción y defensa de los derechos humanos. Este artículo 118 ya es el alma, el espíritu de las personerías, nos ubica, nos institucionaliza, porque aparecemos ya referenciados, específicamente, a pesar de que seamos integrantes del Ministerio Público, aparecemos referenciados y sobre todo descritos en la Carta Política. Avancemos. Bien, las funciones, y para avanzar en este primer punto de la reseña histórica que nos aparece de la personería, de las personerías, van a estar atadas a las funciones que tiene el Procurador General de la Nación. Estas funciones van a estar ubicadas en la misionalidad de todas las 1.104 personerías que existen en Colombia, incluyendo la de Bogotá. ¿Cuáles son esas funciones?
que van a encontrar expresamente en el artículo 277 de la Carta Política. 1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad. Quizás es de las funciones más conocidas y muy cercanas a este tema de la paz, porque la paz debe velar por la igualdad, por la justicia y por la equidad, aspecto que más adelante les dejaré presente. Avancemos, veamos estas 8 funciones. Defender los intereses de la sociedad. Esa es de las funciones que desde el año 1776, que nos decían síndicos, desde allá aparecía la personería. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas. Eso hacen las personerías como integrantes del Ministerio Público. Avancemos rápidamente. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial, en este caso los servidores públicos, e intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales cuando así lo ameriten. Todas estas funciones condensan el papel de la Procuraduría General de la Nación, pero también paralelas a la personería como agentes del Ministerio Público. Incluyamos. Bien, vamos al segundo punto de nuestro eje temático, y es lo relacionado con el papel de las personerías en el marco de una paz estable y duradera. Esto de una paz estable y duradera es un término acuñado a partir de los procesos de paz que se originaron entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, que generó lo que se conoce como un acuerdo final de paz y que produjo instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión Nacional de la Verdad y otras entidades que integran el sistema dedicado a cumplir con un acuerdo y buscar la terminación del conflicto en nuestro país. Entonces, en concreto, ¿qué funciones de la personería, viendo la tarea que le asignaron al señor personero, qué funciones de la personería son las que se dirigen a la búsqueda y al cumplimiento de una paz estable y duradera? Podemos sintetizarlas de una vez. Las personerías son organismos de control con funciones del Ministerio Público que protegen y defienden los derechos humanos. Y si nosotros verificamos el artículo 22 de nuestra Carta Política, la paz se encuentra como un derecho, obviamente un derecho que ha tenido un desarrollo, ¿verdad? Y en este caso hablamos de una paz estable y duradera. Desde ahora anticiparle que lo estable quiere decir que se mantenga. Y duradera, vamos a asimilarla directamente en que sea para siempre, eterna, ojalá, y que perdure, dirían por acá en la sala. La personería, en funciones de una paz estable y duradera, actúan como defensores de los intereses de la comunidad y realizan vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos. Obsérvese que en estas funciones concretas no se desprenden las funciones constitucionales que ya habíamos expresado, no se desprenden los lineamientos que desde un comienzo le dieron cabida a lo que es la Procuraduría y lo que son las personerías. Y termino señalándoles acá que las personerías son la entidad de control más cercana al ciudadano, atendiendo problemas y promoviendo la participación ciudadana. Y eso no es porque yo haga parte de la personería, sino porque esa es la misionalidad de la personería, estar cerca del ciudadano, estar cerca de los problemas de la comunidad. Obviamente que hoy día esto se ha especificado en distintos sectores y áreas de las personerías, pero de las 1.104 personerías que agrupa nuestro país, hay personerías que se rescata su labor, hay personerías que apenas están constituidas por 2 funcionarios, el personero y su secretario. Hay personerías que solamente tienen, o sea, lo básico, lo mínimo, y fungen con un presupuesto que, o sea, se le admira el cumplimiento de esa misión. Se reconoce el trabajo en los rincones de Colombia, en los rincones de este país, en el marco y muchas veces inmerso y cercanía al conflicto que desafortunadamente armado interno todavía vive el país. Entonces, hay que avanzar en que el papel de la personería, devuelvo un poquito, ya termino con las funciones, muy concreticas fueron, hay que avanzar en que la personería es una entidad imparcial, es del Estado, los funcionarios de la personería son servidores públicos,
pero es de las entidades más imparciales y en eso es lo que le da la legitimidad, la confianza en el marco de una paz estable y duradera. Sobre todo, ¿por qué? No está del lado, las personerías no están del lado de ninguno de los lados. Las personerías están del lado de buscar una paz y de cumplir con una misión que como ustedes han observado, es la promoción y defensa de los derechos humanos. Ahora, yo la entiendo, señor Ricardo, y lo tuve la oportunidad de conocerlo, pero no puede generalizar. No puede generalizar y en ese sentido tenemos que ser respetuosos porque también hay personeros que han dado la vida por este país y personeras. Entonces, no podemos generalizar. Avancemos. Ok. Bien. Entonces, avanzando hacia otro tercer punto de este eje temático, quiero decirles y se resalta, el papel de la personería en la construcción de una paz estable y duradera es esencial. No puede estar ajeno, no puede estar alejado el papel de las personerías. Su participación es de raigambre constitucional. Por eso empezamos por la constitucional. Porque la Constitución, y aquí hay estudiantes de Derecho, es la norma de normas. Y en la Constitución es una norma viva, activa. ¿Y quiénes la hacen activa o presente? Los ciudadanos, pero también instituciones como la personería. Y es entendible que los ciudadanos cuestionen a sus autoridades porque las autoridades deben cumplir con unos deberes legales y constitucionales. Entonces, la personería representa los intereses de la sociedad en el control de la función pública, por lo que su presencia es la garantía de la protección del patrimonio público, del orden jurídico y de los derechos de todos los ciudadanos. Esto no puede quedarse en letra muerta, pero todos los días lo vemos representado en los centros de atención comunitaria, cuando las personerías están en intermediaciones, atendiendo acciones de tutela, acciones constitucionales, derechos de petición, presencia en las escuelas, presencia en las universidades. Y hay que reconocer que esto también es promover y promocionar derechos humanos. Todo esto es buscar construcción de un país, construir líderes y lideresas como en este espacio, en las universidades, en los colegios. Nosotros, y hablo como personería, o sea, debo reconocerlo que no es una labor sencilla, es una labor cuestionada, muchas veces atada a intereses políticos, y no somos políticos, no todos son políticos, aquí hay funcionarios de carrera, funcionarios con vinculaciones diferentes, no debe generalizarse. Y hay personerías que cumplen una labor en campo bastante delicada y peligrosa. Y aún en las ciudades, la labor de la personería, sobre todo en la protección del medio ambiente, no es tan sencilla. Su rol se reconoce desde un enfoque estructural y no coyuntural. Hay que ver la estructura y funcionamiento de manera general, no especificado ni cuestionarlo en determinados aspectos. Hay que ver una labor general y entendido sin perder la misionalidad. Entonces, en estas reflexiones que apunto dentro del tiempo estimado, hay que dejar presente que el fortalecimiento de las personerías es una apuesta por la justicia, la equidad y el control ciudadano. Las personerías las iban a extinguir, las iban a eliminar. Mire, yo tengo 31 años de ser parte de la rama judicial y apenas tengo 10 meses de ser parte de la personería. Y rescato como nunca la labor que hace una personería, independientemente de que en este país hace falta justicia. O sea, la experiencia y la responsabilidad que día a día se vive en una entidad de esta naturaleza es muy sensible y más cercana a la comunidad. La experiencia judicial es muy distante, fría. Obviamente que a los funcionarios judiciales nos cuestiona, y yo puedo hablar con tranquilidad que el cuestionamiento es muy duro, pero la responsabilidad que se maneja en personería y el acercamiento con la ciudadanía es totalmente diferente, y eso debe rescatarse. Y a veces es muy poco publicitado y poco conocido. Avancemos. Entonces, en esta situación de una reflexión crítica y propositiva en busca de una paz estable y duradera, me apoyé en un texto de Jairo Morales Nieto, que es el posconflicto Colombia después de la guerra 2015. Para esa fecha todavía no se había suscrito el acuerdo final, pero estas ideas se mantienen latentes y vigentes. La perspectiva de una paz comienza por la vía del entendimiento y consenso de los negociadores de paz de uno y otro lado en torno a los valores sociales fundamentales sobre los cuales se debe sustentar un acuerdo y su implementación. Lo repito en cámara lenta porque soy costeño y se me están durmiendo y hablo muy rápido. Voy a hablarlo pausadamente. La perspectiva de una paz
comienza por la vía del entendimiento y consenso de los negociadores de paz de uno y otro lado en torno a los valores sociales fundamentales sobre los cuales se debe sustentar un acuerdo y su implementación. Si dicho entendimiento y consenso no ocurre, se puede anticipar un acuerdo de paz de poca calidad, utilidad y duración. Por el contrario, si hay comunión de ideales y visiones, el resto son detalles. Me pareció un mensaje muy propicio, sobre todo para dejar de lado que aquí lo que hay es un país, aquí hay una población que día a día quiere vivir en paz. Aquí no hay ni A, ni B, ni Z, simplemente buscamos un consenso que genere tranquilidad, progreso. Por eso rescato esa maravillosa intervención del doctor Carlos Bernal Quintero. Ojalá en este país esa paz va al lado de menos corrupción, de menos violencia, sobre todo de menos corrupción, y no decir también de estos temas delictivos. Para no aburrirlos, vamos con otra proposición y reflexión propositiva, un poquito más reciente. Y es que al hablar de paz estable y duradera en un espacio de esta naturaleza, hay que dejar presente, a algunos les sonará un poquito legal y un poquito de ley esto, un poquito, digamos, doctor, eso es muy formal, pero hay que dejarlo presente. En un Estado democrático de derecho, en perfeccionamiento, como bien puede ser el caso colombiano, ocupa tener presente un sistema integrado de valores sociales fundamentales, que además de la paz, comprende la libertad, la justicia y la equidad. Y en este pensamiento y en esta presentación quiero dejarle presente que por paz debemos dejar claro que es la cesación del conflicto y de la confrontación armada. Cuando hablamos de paz estable y duradera, estamos hablando de la paz, de una paz que atiende a la vivencia del conflicto armado, porque hay distintas acepciones de paz, hay una paz espiritual, hay otra paz en otros escenarios. Aquí estamos hablando, cuando se habla de una paz estable y duradera, estamos atendiendo a una paz que enfrente, cuando digo enfrente, en buen sentido de la palabra, que apacigüe, que de una vez por todas busque terminar con ese conflicto armado interno. Entonces, aquí paz es la cesación del conflicto y de la confrontación armada. Aquí libertad es el derecho de pensar, hablar y actuar sin afectar los derechos de otros. Y aquí justicia se entiende como el trato justo e imparcial ante la ley. Y aquí equidad es la garantía de las mismas oportunidades y opciones para todos los ciudadanos. Esos valores integrados, enfocados en no corrupción, en igualdad, una buena salud, educación, vivienda, sostenimiento de la biodiversidad y del medio ambiente, podemos hablar de que todo eso ayuda a una paz. Avancemos. Hay un autor que últimamente ha sido muy citado y estudiado, sobre todo en el pensamiento no solamente filosófico, sino empresarial, Yuval Noah Harari, en una de sus últimas obras, Nexus, emitida el año inmediatamente anterior, en el año 2024, nos deja una idea que es muy propicia para nuestro país. Un conocimiento de la historia puede ser útil a la hora de adquirir una visión más amplia de los acontecimientos tecnológicos, económicos y culturales de hoy. Y lo que es más urgente a la hora de cambiar nuestras prioridades políticas. ¿Por qué traigo a Harari en estos momentos y dejaré presente? Porque la historia de Colombia la estamos repitiendo y no nos cansamos de repetirla. Y hoy estamos en una era de la inteligencia artificial, hoy estamos en una era donde el país se enfrenta a otros desafíos y todavía seguimos los mismos desafíos de nuestra época patria, algunos denominaban en esos momentos la patria boba, sin entrar en detalles de otras esferas que no nos interesan, en este caso de índole política o económica. Lo que quiero dejarles presente es que la paz realmente no es hablar bonito ni sentar bien, sino que día a día construir con hechos y con acciones, cada quien, sin hacerle daño a nadie. Y que es inentendible que hoy día existan guerras y conflictos, no solamente en Colombia, sino también en otras esferas del mundo. Yo quiero terminar mi presentación con un mensaje que hoy día yo pienso que
podría hasta sobrar, pero frente a las dinámicas y las realidades actuales es necesario dejarlo presente. Lo obtuve de un filósofo muy citado por muchos Nobeles de Paz, Ludwig Wittgenstein, Tratado Lógico Filosófico de 1921. Incluso lo cita nuestro Nobel Gabriel García Márquez. La capacidad intelectual de los seres humanos debe ser definitivamente empleada para hacer del mundo un lugar mejor. Y esa capacidad intelectual no la estamos aplicando para hacer un mundo mejor. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan un buen día.